Va, déjame abrir. Yo te tengo en pequeñito, no puedo ampliar más. Ahora sí, espera un momentito. Sí, ahora te tengo muy bien. ¿Estamos en directo ya o no? Sí, ¿Sí? Pues muy sí. bien. Pues, querida audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función donde cada uno esté. Es un placer para mí compartir esta horita con todos ustedes, con vosotros, y es un placer muy grande presentaros al ponente de esta tarde, sea un diálogo tertulia casi unidimensional, porque habrá más que yo, la doctora Marieta Fernández Cabrera, que es una especialista experta en toxicidades y en salud pública, ¿no? Ella es profesora de la Universidad de Granada, de Facultad de Medicina, es catedrática, tengo el título del Departamento de Radiología de la misma universidad, es investigadora del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y es miembro también muy importante del CIBER, que es una institución gubernamental que, en este caso, que apoya, financia estudios de epidemiología y de salud pública. Tenemos ante nosotros una persona que es gran experta en el tema que hoy vamos a tocar, que a mí me preocupa, es interesantísimo y debería preocuparnos a todos, que es los tóxicos ambientales y su relación con el cáncer, ¿no? Yo empezaría diciendo que esos tóxicos que cuando yo estaba como estudiante de medicina uh, era como algo fuera, bueno, que fumaba, que bebía, esto era claro, es claro de cuando estaba en la facultad, pero tenemos pensado que los tóxicos ambientales era algo fuera de nosotros, en el ambiente, en el aire, la polución, muy bien. Pero resulta que después de escuchar y de leer otras cosas, la doctora Maite Fernández, resulta que los tóxicos ambientales nos invaden por, como decía aquel, por cielo, mar y tierra, ¿no? Están en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros vestidos, en todas partes, ¿no? Pues de algo tan importante que una trascendencia que cada vez vemos más, y la doctora Marieta Fernández nos lo deslumbrará con gran brillantez, dónde estamos con todos los tóxicos ambientales que cada vez son más y cómo esto afecta a nuestra salud, ¿no? Yo empezaría primero saludando y dando las gracias a la doctora Fernández por primero por haber participado como ponente en el máster universitario, ¿no? Y luego por haberse brindado a tener esta horita con todos nosotros y que nos explique en cierta manera y con detalle, pues hasta qué punto estos toques ambientales, ¿no? Afectan la salud. Yo iré haciendo preguntas, pero una pregunta así amplia. Así paso la pelota a la doctora Fernández para que empiece ella con la parte que más le interese, ¿no? ¿Cómo nos afecta tanto y en qué manera los tóxicos ambientales en nuestro ambiente? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por la invitación y encantada de participar en este webinar y intentaré contestar a las preguntas que vayan surgiendo. Antes de contestar de cómo nos influye, sí que me gustaría contextualizar un poco dónde estamos, en el mundo en el que vivimos y qué es lo que ha cambiado prácticamente en el último siglo, ¿no? En el último siglo se ha producido un cambio radical dentro de lo que es la historia de la humanidad, porque el hombre ha sido capaz de meterse en un laboratorio y sintetizar miles y miles de nuevos compuestos químicos de síntesis, a los que ningún ser vivo en la Tierra, y por supuesto el hombre, nunca antes se había enfrentado. Es decir, que de pronto los organismos vivos tienen que convivir con sustancias extrañas que por otra parte han supuesto un gran avance en lo que es la calidad de vida en general de la humanidad. Porque hemos sido capaces de, desde incrementar la producción agrícola, tener muchas más cosechas con el control de plagas de todo tipo, hasta vivir con un mundo donde todo lo natural ha empezado a ir desapareciendo de una manera casi inadvertida de nuestras vidas. Es decir, ya todo lo que nos rodea ha dejado de ser madera, algodón, cristal, para empezar a incluir en nuestro día a día, en nuestros productos de consumo absolutamente
para diferentes usos, todo lo que hemos sido capaces de sintetizar en un laboratorio. Si miramos a nuestro alrededor, prácticamente todo lo que tenemos junto a nosotros es de origen sintético. Eso ha hecho, por una parte, como he dicho, una mayor calidad de vida y progreso en la humanidad, pero a la vez una adaptación por parte de los individuos, de los seres vivos en general, a esos elementos que de partida se evalúan o se caracterizan como un elemento extraño que hay que eliminar. No se sabe exactamente cuántos productos de síntesis hemos puesto en el mercado, porque dependiendo de dónde se mire, unos se hablan de 200.000 y otros hablan de millones. Pero el número no deja de crecer. De manera que todos esos pequeños elementos que vamos teniendo a nuestro alrededor se van incorporando a nuestras vidas, a nuestros órganos, a nuestra sangre, a nuestro fluido, a través de lo que comemos, a través de lo que respiramos y a través de lo que nos ponemos en la piel. Los seres adultos, los que ya somos adultos, tenemos un sistema de metabolización y de detoxificación, es decir, de eliminación de productos extraños ya perfectamente establecido, de manera que la mayoría de ellos se metabolizan rápidamente y se excretan a través de la orina. Otros, sin embargo, por sus características físico-químicas, fundamentalmente aquellos que incorporan en su composición algún elemento halógeno de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo, son más difíciles de metabolizar. Nuestro sistema, nuestro P450, es muy ineficaz a la hora de sustituir un halógeno por un compuesto hidroxilado, de manera que la molécula tenga solo carbono, hidrógeno, oxígeno y sea fácilmente metabolizable y eliminable. Estos compuestos que tienen estos halógenos en su composición suelen ser persistentes, no todos son bioacumulables, unos tienen características lipofílicas, los vamos acumulando en las partes grasas de nuestro organismo o en las partes grasas de los organismos en la naturaleza, mientras que otros pues van unidos a proteínas transportadoras como pueden ser albúminas, de manera que llegan absolutamente a cualquier rincón de nuestro organismo. Ahora la gente está muy preocupada y es noticia continuamente, parece que se han puesto de moda los microplásticos, ¿no? Una de las cosas que hemos incluido de manera generalizada, pero no hace tanto, es decir, empezó a incluirse como un bien de consumo generalizado no antes de los años 80, aunque empezó a utilizarse en los 50, fue cualquier tipo de material plástico, que cuando hablamos de plásticos habría que hablar también de que hay muchos tipos de plástico, hay diferentes características, pero vamos a hablar de plástico en general como material sintético que lo empezamos a incorporar, que lo desechamos en el medio, no lo reciclamos de manera adecuada y por la degeneración que se produce en la naturaleza se van haciendo pequeños fragmentos de pequeñas pulgadas o micras, por eso llamamos microplástico o nanoplástico, aquellos que no somos capaces de verlo, y que vuelven como un boomerang. Nosotros en nuestra carrera, en nuestra actividad científica, empezamos a estudiar los compuestos químicos que componen los plásticos. Ahora parece ser que lo que interesa es los microplásticos, pero fundamentalmente por el daño físico que hacen cuando vuelven a incorporarse y se están encontrando desde corazón, desde cerebro, desde pulmón, absolutamente en todos los sitios. La gente le da importancia por su actividad en el daño físico o en la inflamación que pueden producir cuando se incorporan, pero también hay que considerar el daño químico que harían por la incorporación de ese compuesto del que forma parte, algunos de ellos si tienen una capacidad o no de interferir con, por ejemplo, la homeostasis hormonal. Es decir, que este es el mundo en el que vivimos. Y sobre todo hay que pensar, no, como he dicho antes, en los adultos, que probablemente la afectación en salud de la exposición a todos estos compuestos de síntesis puede ser
minoritaria y solo en aquellos más susceptibles, pero quizás habría que mirar que los niños que han nacido en los últimos 40 años, probablemente 30 años, no sé si se llaman la generación Z, pero probablemente la generación X y la generación Z, ya nacen en un mundo donde por el hecho de nacer llevan impregnada toda la exposición de la madre y el padre y nacen con una predisposición particular que ante cualquier insulto durante su vida posterior va a venir afectado por esa carga química con la que parte desde que nace. Es ahí donde probablemente nos tendríamos que fijar para ver los efectos. Porque esa es la otra parte. Los efectos en salud van a ser unos efectos no inmediatos. Es decir, la gente está acostumbrada probablemente desde el COVID, la pandemia, a que cualquier insulto biológico se manifiesta en un efecto en salud de inmediato. Mientras que en este momento de lo que estamos hablando es que la exposición a compuestos químicos que puedan afectar al desarrollo normal de un individuo y por tanto comprometer su salud, no lo vamos a ver de manera inmediata, ya que las exposiciones son exposiciones a dosis bajas, a múltiples compuestos que actúan probablemente de manera combinada y solo aquellos más susceptibles son los que se van a ver afectados. Ya. Déjame hacerte una preguntita ahora. Te he Es, dicho muchas cosas como no, de no, introducción, no, ¿no? no, 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 pero va muy bien, porque hay algo que te he comentado antes de empezar, que es el hecho de que, y me preocupa, ¿no? La madre a través de la gestación y de la lactancia, en una diapositiva de tu charla en el diploma, que realmente esto causa, primero, el embrión y el feto, como tú has dicho bien, no tiene los mecanismos de depuración, desintoxicación de una persona adulta. Por lo tanto, el efecto, imagínate el efecto de los plásticos, que no sabemos qué pasará, como tú dices, a largo plazo, puede afectar el sistema nervioso y en el hormonal, ¿no? Eso me preocupa mucho, pero hay un punto que yo desconocía, que si todo esto tú presentas en tu charla referencias que eso también causa obesidad. Y la obesidad en cáncer es un factor muy predisponente, ¿no? Al cáncer, sobre todo los hormonales, hormonodependientes, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque estamos viendo, estamos dando que los hábitos de vida son los responsables de la obesidad que vemos. Yo te comentaba que en Estados Unidos, cuando yo llego allí, me encuentro en la casa de mis anfitriones que los niños de 3 4 años, 5 tenían en la mesa una botella de Coca-Cola, Pepsi-Cola de litro y medio y más una de leche. Con lo cual estos niños ya, antes de ir a la escuela, ya se tomaban pues como dos latas de Coca-Cola, Pepsi-Cola. Y vemos estas morbilidades, obesidades mórbidas, ¿no? Mucho en Estados Unidos por la cantidad de dietas hipercalóricas, ¿no? Pero claro, lo que yo no sabía, que esta obesidad ya puede estar predispuesta ya, ¿no? Por el hecho de la gestación y de la leche, ¿no? En el niño. Por tanto, ya nacen bebés ya predispuestos a ser obesos por los hábitos de la madre, ¿no? ¿Entiendes? Exacto, exacto. Eso me Mm. preocupa mucho. Parte de los compuestos químicos de síntesis y de manera causal, accidental y probablemente muy, muy recientemente, no, creo que los primeros estudios son de 1995, empiezan a comprobar que algunos de estos compuestos químicos nuevos de síntesis tienen la capacidad de ser obesogénicos o de alterar de alguna manera el metabolismo. Y eso se empieza a ver en animales de experimentación. Es decir, que hay exposición a compuestos que hacen que las células adiposas adquieran o incorporen más em, em, grasa y que haya más células, es decir, predisponen a una hipertrofia, a una hiperplasia en el individuo expuesto. Sobre todo cuando la exposición ocurre durante la madre en gestación, donde aparece esa hiperplasia y esa hipertrofia no es en la madre expuesta, sino en la camada.
Eso ya se vio en animales en estudios en torno a los 90. Ahora, por ejemplo, en nuestro laboratorio estamos analizando en líneas de cultivos celulares de preadipocitos a partir de células madre de stem cell que las inducimos a que se diferencien en adipocitos, cómo esa diferenciación, que es la que se produce cuando ocurre la formación de los órganos a partir del cigoto, viene interrumpida, favoreciendo una mayor hipertrofia y una mayor hiperplasia de las células diferenciadas a adipocitos como consecuencia de exposición a mezcla de contaminantes que encontramos en la muestra biológica de cualquier individuo que vive en España o en un mundo occidental. Es decir, dosis muy bajitas de compuestos químicos que actúan de alguna manera interfiriendo vías de señalización que indican cómo se tiene que diferenciar y cuántas células tienen que dar lugar a partir de una célula madre que puede diferenciarse en ese adipocito concreto. Eso a nosotros nos preocupa un montón, porque primero hay una predisposición desde el origen y luego, como he dicho antes, algunos de estos compuestos químicos de los que hemos sintetizado en el laboratorio tienen la capacidad de acumularse en el tejido graso. Es decir, y hoy en día tenemos más de un tercio de nuestros niños, no hay que irse a Estados Unidos, en España, un tercio de los niños españoles hoy en día tienen o sobrepeso u obesidad. Y no somos capaces, en los estudios epidemiológicos, de explicar esa prevalencia únicamente con dieta y con falta de ejercicio físico. Hay algo más. Es decir, la contribución de lo que nosotros llamamos el medio ambiente, o concretamente de la exposición a compuestos que hemos sintetizado con otro objetivo, pero que no hemos sido lo suficientemente avispados para ver esos posibles efectos más allá del objetivo con los que fueron sintetizados, están contribuyendo de manera pequeña, pero en muchísima población, a incrementar un problema como es la obesidad, que no es estética, sino que es un problema serio que va a predisponer a enfermedades tan importantes como mayor riesgo de hasta 8, 9, 10 diferentes localizaciones tumorales durante la vida adulta. Ya, eso es preocupante. La otra cosa que quería que me comentaste es, yo he oído que ahora está de moda todo el plástico, como tú has dicho, ¿no? Pero dice que esas micropartículas son tan pequeñas que el macrófago, ¿entiendes? Que es el barrendero de nuestro organismo, es incapaz de reconocer esas micropartículas, con lo cual el problema es que igual están con nosotros y no tenemos el medio natural de eliminarlas. Por lo tanto, acabaremos siendo plásticos por dentro en 3, 4 generaciones. Y eso es preocupante. Y no sabemos tampoco los efectos con el cáncer. De momento sabemos que puede dar obesidad y las cosas, ¿no? Pero con las micropartículas plásticas no lo sabemos. Y claro, y hay algo que a mí me asustó mucho. Hace unos 3 meses visité unas salinas de montaña, ¿eh? No de mar, ¿no? De montaña, al lado de los Pirineos. Sí. Nieves celestiales, agua pura del campo, tal y cual. Y cuando nos hablaron de cómo se hace bueno, que todo esto se filtra por la sal de los mares en el periodo prehistórico, ¿no? Entonces, el agua pasa por la sal y sale, pues, el agua salada, ¿no? Salinas, ¿no? Entonces, han encontrado recientemente micropartículas de plástico, pero fíjate, las nubes acumulan micropartículas de plástico por los humos de las factorías, por los coches, por todo esto, ¿no? Llegan arriba y con la lluvia, pues se depositan en el suelo de las cordilleras de 2.000 y 3.000 metros, ¿entiendes, no? Atraviesan toda la capa de tierra, llegan a la salina de millones y millones de años y cuando salen ya tienen contaminación. Eso es preocupante, ¿no? Y da miedo. Ese es un ejemplo curiosísimo porque pensamos que el problema es un problema local y, sin embargo es un problema global. Vivimos en un mundo globalizado donde nos movemos todos de unos sitios a otro en poquito tiempo y donde el problema en Estados Unidos ya no es en Estados Unidos, sino es un problema también en España. Pero como estás comentando, muchos de estos compuestos de los que estamos hablando tienen la capacidad de ser volátiles.
que se transportan a través de las corrientes de aire. Hemos sido capaces de encontrar en la grasa de un oso polar compuestos que se utilizan como pesticidas en Canarias. Y dice, ¿quién ha ido al Ártico, al Antártico a ponerle al oso polar ese pesticida? Nadie, absolutamente nadie, sino que se han transportado por las corrientes eléctricas, se depositan en el suelo, en la salina, como tú comentabas, o en el sedimento de cualquier sitio y se incorpora a través del residuo que viene pues en la hierba, en el alimento de ese oso polar y se incorpora a su grasa. Estudiando, por ejemplo, el ejemplo que te he puesto de Canarias, en un momento dado, haciendo un estudio de biomonitorización justo en esa población, y por eso me he acordado, empezaron a detectarse concentraciones excesivamente elevadas del DDT, cuando el DDT ya estaba prohibido en España desde los años 80, creo que fue en el 86, si no recuerdo más. Y claro, las autoridades empezaron a decir, ¿cómo los canarios tienen DDT si no se puede utilizar DDT en Canarias? Pues fundamentalmente porque el DDT sigue siendo un pesticida muy utilizado en Marruecos. Marruecos tienen un problema de malaria endémica y es uno de los mejores controladores del mosquito que transmite la enfermedad. Y básicamente lo que pasa con ese pesticida es que a través de las corrientes de los vientos alisios, tan Sí. famosos en Canarias, vienen, se depositan en el suelo y a través del residuo de la comida que come un canario se incorpora a su organismo. Puede ser también, tú tienes una diapositiva preciosa de de la sardina, del agua de la sardina, no sé, el besugo o el salmón y la ballena, ¿no? Tienes Claro, pescadito que está contaminado, pero el pescado grande, ¿no? Ese ha comido cantidad de peces que están contaminados, ¿no? También es una manera de que el oso polar puede comiendo peces que total, poco total. ¿eh? Total, eso se llama, ese proceso se llama de biomagnificación a través de la cadena trófica, donde cada uno, pero no hay que olvidar que nosotros estamos justo arriba del todo. Es decir, que vamos incorporando todos los pequeños residuos que han ido incorporando, sobre todo de los compuestos que son liposolubles y bioacumulables en materia grasa, no aquellos que no son persistentes, que se eliminan rápidamente o se metabolizan rápidamente, pero que no dejan de ser preocupantes porque la exposición es diaria, constante, a pequeñísimas concentraciones, de manera que se produce como una especie de semipersistencia, no por bioacumulación, sino por exposición constante a través de múltiples usos de bienes de consumo. Hay un dato, sabes, yo también soy hematólogo, porque formarte en Estados Unidos has de hacer de hematólogo y oncólogo, son más años, muchos más años. Cuando acabas ya eres abuelo, ¿sabes? ¿No? Pero, pero hay algo que es interesante, la médula ósea, cuando yo era pequeño me gustaba chupar el osobuco, ¿no? Porque era pura grasa, ¿no? De un animal. Ah, a partir de los 40 50 años empieza ya a ser casi toda la médula ósea grasa. Cuando llegas a los 80 el 75 80 es todo grasa, ¿no? Que es un milagro que tengamos una analítica normal a los 90 años, cuando hay pocas islas de fabricación. Pues bien, resulta que todos los puntos del petróleo tienen afinidad a la grasa de la médula ósea. Y está relacionado, tú lo sabes más que yo, que conductores de camiones, etcétera, etcétera, están expuestos en las gasolineras. Ahora están, fíjate, todas están al aire libre para que circule. Pero cuando tú vas a ponerte gasolina, yo me aparto, porque aquello, ¿entiendes? Pero gente que está Entra. pues Ujú. allí encuentras leucemias, ¿entiendes? Linfomas, sobre todo leucemias y mieloma múltiple, ¿no? En gente expuesta a productos derivados del petróleo, gasolina, gasoil, etcétera, porque sí que se acumulan posiblemente todas las grasas, pero claro, cuando se acumulan en la grasa de la médula ósea, ya te digo, en una persona de 50, 60 años, el 50% es grasa, ¿no? Y Ujú. claro, como se acumula allí y no se moviliza, pues tienes luego ciertas personas más predispuestas que otras, leucemias y mieloma múltiple, ¿no? Sí, sí, eso es interesante comentar. En general, yo estaba refiriéndome todo el tiempo a lo que es población general. Luego, por supuesto, hay una población particularmente expuesta por el trabajo que desempeña.
como puede ser ese trabajo. Y tú comentabas que la gasolina o el que está sirviendo gasolina está particularmente expuesto a productos derivados del petróleo, pero es que la gran mayoría, más del 80 o el 85% de los productos de síntesis que hemos fabricado son derivados del petróleo. Es decir, Plástico. que pensamos que solamente la gasolina o el gasóleo son derivados del petróleo y nada que ver. Es decir, la mayoría están basados, son derivados del petróleo. En la exposición particular por la profesión, tenemos posibilidad de aplicar unos medidas de de prevención del riesgo específicas, porque sabemos que hay una exposición particular a un conjunto concreto de compuestos químicos. Pero quizás la más preocupante, o por lo menos la que a mí más me preocupa, es esa exposición universal y fundamentalmente inadvertida que tenemos todos en el día a día por vivir, por el hecho de vivir. Esa Eso. es la que deberíamos de conocer o por lo menos integrar en la anamnesis de muchas de las etiologías de las enfermedades que estamos diagnosticando hoy en día. Porque cuando hablamos en nuestra área con nuestros colegas clínicos y sanitarios y hablamos de la medicina ambiental o de cómo el medio ambiente y lo que hemos cambiado desde el estilo de vida, la dieta, la actividad física, pero también la exposición a contaminantes particulares, cómo esa característica puede ser fundamental a la hora de elucidar esa etiología o incluso establecer cuál debería de ser el tratamiento más adecuado, es muy desconocida, sigue siendo muy desconocida y algunos la incorporan de una manera anecdótica o hablan de tóxicos en general sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, creo que este tipo de información y este tipo de seminarios son muy importantes a la hora de incluir como factores de riesgo prevenibles y modificables en enfermedades tan importantes como puede ser en cáncer, organizar este tipo de webinar o de información para la gente interesada en el tema. Yo te haré unas preguntas más prácticas, me las he apuntado aquí, pero el tiempo pasa volando, ¿eh? Pero hay algo que es una curiosidad que no se divulgó mucho. Hace 2 años, 3 años ya en París, en el Congreso Europeo de Oncología, que estuve presente, se hizo una ponencia muy interesante de Canadá, de Toronto. Y se hizo durante el Congreso solo se ha hablado de esto, ¿no? Pero en cambio, en la prensa no se vio, es lo siguiente. Cogieron como unos 40 o 50 voluntarios de unos 25 a 35 años en la ciudad de Toronto y los cogieron en la zona de más contaminación, el downtown, ¿no? Donde hay los negocios, donde hay los coches, toda la contaminación, ¿no? Y cogieron a esos 35, el número exacto no lo sé, pero lo importante es las conclusiones, ¿no? Nunca habían fumado, nunca, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, les hicieron un lavado broncoalveolar y miraron, analizaron las células que salían, eso se hace, y a un 15% tenía mutaciones en las células de los bronquios. Y eso que se dice el fumar pasivo, pues eso es una evidencia muy clara, ¿no? Gente, como todos nosotros somos ratas de ciudad, muchos de nosotros, al menos yo, ¿no? Me gusta ir al campo, pero el trabajo lo tengo en la ciudad. Vamos inhalando. Cuando tú subes en Barcelona a Tibidabo, tú ves todo limpio, miras al cielo, ves azul. Cuando subes a Tibidabo, que son 450 metros, que no es nada, una colina para muchos países que nos están ahora escuchando, ¿no? ¿Ves lo que se llama en inglés a pea soup? Una sopa de guisantes. Dices, yo estoy viviendo cada día 24 horas en esa sopa de guisantes que cuando tú estás dentro de la sopa no la ves. Pero hay un 15% de mutaciones en el aparato respiratorio en voluntarios nunca fumadores, lo cual hay un 15% de predisposición ya a coger cáncer de pulmón por el simple hecho de vivir en la ciudad. Eso es lo que yo comentaba antes de qué hace que un bebé, que un niño nazca ya con ese efecto corte que llamamos, ¿no? Con esa exposición particular a contaminantes desde que nace. Hace que la exposición a esa contaminación de la ciudad sea especialmente preocupante porque le predispone
bien por mutaciones o bien por epigenética, a que esa contaminación que va a tener en Barcelona, como va a tener en Granada, que lamentablemente es la tercera ciudad más contaminada de España, donde yo vivo, fundamentalmente por el tráfico rodado, tenga más riesgo de enfermedades como, por ejemplo, no solo respiratorias, cáncer de pulmón. Cada vez estamos diagnosticando más casos de cáncer de pulmón en población no fumadora. Eh, Sí, ¿por qué? Pues porque cada vez vivimos con más niveles de exposición en las ciudades. Todo el mundo hablaba de partículas PM10, partículas 2,5, ¿no? Vienen de el hollín que salen de los coches, pues vendrán del hollín, vendrán de todo el asfalto que se hace fundamentalmente con reciclado de material plástico, que viene del petróleo, vendrán de los micro y los nanoplásticos, es decir, lesiones que van produciéndose en un pulmón por exposición al tabaco y a otros contaminantes, en un pulmón ya predispuesto a que esa exposición sea más dañina de la que podría ser de su padre o su abuelo que no sí. nació con esa impregnación química que no existía hace un siglo. Entonces, tú hablas del asfalto, pero fíjate que más en Andalucía, en países con mucho calor, mucha temperatura, en verano ves como miras el asfalto y hay una nube que va subiendo, un humo que va subiendo, ¿entendés? Y esto lo inhalamos, pero aquí estamos. Yo te decía que parece imposible que estamos rodeados por el cielo, tierra y mar, por tóxicos y vivimos más que antes, ¿no? Sí, Eso, pero a la vez, cada vez diagnosticamos más cáncer. Es decir, vivimos más porque tenemos buenos diagnósticos tempranos y buenos tratamientos, pero lo que está claro es que la incidencia de cáncer no deja de aumentar, absolutamente de todos. y Y eso ahora es una realidad. Es decir, sí, cada año las previsiones no son nada halagüeñas, cada año diagnosticamos más. Y si diagnosticamos más, los genes no han cambiado radicalmente como para explicar esos cambios porcentuales anuales tan importantes que estamos viendo. lo que tú has comentado, por desgracia, todos esos estudios epidemiológicos son de 10, de década en década, 20 años, 50, y los efectos de 4G, 5G, por decir un ejemplo, ¿no? O nuevos productos tóxicos que van apareciendo con nuevos productos, ¿no? Nuevos materiales. Estamos en el mundo de los nuevos materiales, ¿no? Exacto. Para la luna, para mil cosas que van introduciéndose foráneos totalmente a la especie humana o animal, y esto no sabemos los efectos que pueden causar dentro de 20, 30, 50 años, ¿no? Yo me acuerdo, mira, mi tío era instalador de la compañía catalana de electricidad y pobre hombre vivía, ponía los cables entre en los edificios, imagínate, con asbestos, el amianto. Wow. Pobre hombre tenía amianto por encima y por abajo, porque iba a gatas, ¿no? Él y toda la gente de su promoción. Y acabó teniendo, pues, el cáncer de pleura, ¿no? Por suerte para él le cogió antes el Alzheimer, pero se le puso esto como a los 40 años de exposición, ¿eh? No 10 ni 20, como 40. ¿Eh? El, el cáncer de pleura, también por exposición al amianto, ¿no? Eso es tremendo. Ahora, yo querría, ha pasado tiempo volando, ¿eh? Nos quedan 10 minutos. No, bien, bien. Espero que nuestra audiencia nos vaya siguiendo bien y tenga preguntas. Y ahora iría al día a día, ¿no? En nuestra casa, yo leo artículos que te dan miedo, ¿no? Tú lo comentas en tu charla, ¿no? El barniz de la madera, ¿no? La pintura, lo que has dicho, cuando la gente utiliza todo de poliéster, ¿no? Antes la gente utilizaba lana, ¿no? Con algodón, ¿no? Ahora estos son fibras artificiales. Por desgracia estamos en el consumismo, ¿eh? Me compro una cosa y la tiro, sobre todo la gente joven, más gente adolescente. Y es un problema porque, digamos, en el día a día estamos con utensilios, en tu charla, pues una sartén que se hicieron famosas, el teflón, ¿te acuerdas? Famosísimas, ¿no? Porque no se pegaba los huevos fritos. No, no se pegaba nada. Fue una gran revolución, sin saber que al calentar estamos liberando sustancias derivadas del petróleo, ¿no? Y eso que forma parte de nuestro avance tecnológico nos está contaminando, ¿no? Y el miedo es qué vamos a hacer, ¿no? Con esto, ¿no? ¿Quieres comentar algo para que la gente tenga más constancia? Los cosméticos, las pinturas, los barnices, la ropa, todo lo que hay en nuestro hogar, que es una pincelada para que la gente sea, ya lo saben, pero para
enfatizar un poco que tenemos el enemigo en casa, ¿no? Te digo una cosa. ¿Y qué podemos hacer? Hay dos mensajes que me gustaría dar esta tarde. Y el mensaje es que lamentablemente em, dejamos demasiada la información en la decisión del individuo. Y a veces el individuo con esta información lo que adquiere fundamentalmente es una sensación de alarma y de impotencia que lo evoca o lo lleva a la inanición. Y no quiero que de esta tarde se vaya con ese mensaje, ¿no? Lo que sí me gustaría decir es que repetimos continuamente el mismo esquema. Has comentado el caso del amianto y no aprendimos nada. Es decir, tuvimos que eliminar el amianto una vez que se demostró que los trabajadores expuestos a esta sustancia, después de 25 o 30 años, desarrollaban una patología tumoral específica que nos permitió a los que estudiamos salud pública asociar con la exposición particular a ese contaminante, ¿vale? Y aún todavía hay litigios y juicios tratando de establecer quién tuvo la culpa, si el que no avisó al trabajador, si el que utilizó ese material. No podemos volver a repetir el mismo error. En el caso de las sartenes, los perfluorados son un problema. Yo soy representante de español en la Agencia Europea de Compuestos Químicos, en la ECA, y ahora mismo llevamos 3 años tratando de restringir el uso de los perfluorados, que son compuestos cadenas alifáticas de carbonos que han sustituido de manera parcial o total los hidrógenos por flúor y que tienen unas características que los hace súper útiles para miles de cosas, como por ejemplo cualquier producto antiadherente que puede estar en una cocina para que no se pegue el producto, pero también antiadherente es una ropa para que el sudor no se impregne o la lluvia no nos cale o la mancha no nos se quede en la ropa. Esos compuestos se sabe, ya la IAR hace un par de años a dos de los mayoritarios los ha catalogado, clasificado gracias a la evidencia científica en población humana y en población animal, uno como carcinógeno y otro como posible carcinógeno para el hombre, pues estamos tratando de eliminarlos porque se sabe que son un daño para la humanidad. Pero el problema es que no hay alternativas, que están en miles de sitios y que hay, no se sabe si más de 12.000 compuestos diferentes. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos en el día a día? Pues tú has dado las claves. Primero, reducir el consumo. Reducir el consumo. No hemos vuelto unos consumistas que derrochamos y Compulsión, usamos y tiramos todo compulsivamente. de una manera compulsiva. Necesitamos mucho menos, muchísimo menos de lo que utilizamos. Y nos venden para que otros se enriquezcan cosas que no necesitamos. Nos han, por ejemplo, nos han convencido de que tenemos que hidratarnos, que beber agua es importantísimo, pero que es importantísimo beber agua embotellada. ¿Por qué? Porque hay que beber agua embotellada. Sí, Y no hay que beber agua del grifo en un vaso de cristal o de loza de toda la vida. claro. Sí, 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 Porque si alguien coge un vaso de cristal y se rompe, se va a hacer sangre y va a salir un color rojo que es muy llamativo, porque lo vamos a ver. sí. Pero es lo que incorporamos con el residuo Las químico botellas. del plástico y con todo ese microplástico que va a volver a nuestro ser vivo, a todos los seres vivos, cuando se vayan degradando por miles de años toda esa basura plástica que hemos puesto en el medio ambiente. Es decir, la clave es volver al sentido común, empezar a utilizar mucho menos, porque la reutilización, ahora dicen, es que hay que reutilizar en lugar de tirar, pero ¿qué se puede reutilizar? ¿Qué se puede reciclar? Muy poquitas cosas. ¿Y dónde va a parar? No, ¿y dónde va a Pero parar? aparte, no es reciclable nada que esté compuesto por varias cosas, porque vale muchísimo más caro separar todos los componentes que De nuevo. producir un producto nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer en el día a día? Pues podemos hacer primero, volver a utilizar.
los productos de siempre, fundamentalmente de origen natural, ¿por qué sacamos las cosas de madera, la cuchara de madera de nuestras cocinas? sí, Porque quedaba más mona si no la vendían de colores plásticos. sí, ¿Por qué sacamos las sartenes de la abuela, las sí. de hierro? Ahora te están vendiendo las de titanio por un ojo de la cara y parte del otro. Porque alguien que Hacen está haciendo dinero, por supuesto, ya está comunicando y vendiendo que esto es mejor porque no tiene compuestos químicos. Pero ¿y los que vendieron los que tenían compuestos químicos, por qué no las vendieron? Es decir, somos nosotros ahora los que tenemos la responsabilidad de elegir y de conocer cuál es la composición y si esa composición afecta o no a nuestra salud. Eso sería, claro, eso a nivel de información es el gobierno, los ayuntamientos, pasar esa información, porque hay algo que tú has mencionado, y yo siempre también lo digo en algunas de mis charlas, es el principio de precaución. Entonces, tú te vas a pelear en la Organización Europea, pero hay tantos intereses detrás que si tú no lo demuestras, te dirán que no. Yo tengo un caso horroroso, horroroso. Me tocó en el Brooklyn defender a un pobre chico portugués de unos 25 años con leucemia, ¿no? Leucemia, que está y trabajaba en Amtrak, la compañía americana de trenes, pintando con el petróleo, ¿entiendes? Las vías, las travesas, ¿no? ¿Vale? No utilizaba guantes. Era clarísimo que a esta edad había cogido una leucemia relacionada al benceno, ¿de acuerdo? Bien, Total. yo ayudé a una mujer, una pareja con un par de niños muy jóvenes, ellos no tienen dinero para un abogado y la compañía del tren cogió un abogado de Harvard, un pico de oro, ¿entiendes, no? Entonces, bueno, fueron los momentos más duros de mi vida porque te destrozan como expert witness, ¿no? Pero fíjate que la cosa que yo no pude defender, me dijo el abogado de Harvard. Usted dice que el benceno ha sido el causante por la exposición crónica de esa persona porque pintaba con benceno la madera de los trenes, tal y cual, ¿no? Digo, sí, está relacionado y está en la literatura que el benceno. Sí, pero esos son estudios epidemiológicos. ¿Me puede decir la cantidad de benceno que estaba en la grasa de la médula ósea? ¿Te imaginas? Que le dijese la cantidad de benceno en la grasa de pobre enfermo. Eso no se hace nunca. Con lo cual, como no se puede demostrar causa-efecto de una manera directa, pues se perdió el caso, pobre gente, ¿no? Por eso, lo mismo, hay muchos intereses, ¿comprendes? Y a veces te piden pruebas que son imposibles en los estudios. Y más en este ámbito, es decir, aquí no se pueden hacer ensayos clínicos aleatorizados y randomizados con voluntarios como los que has comentado de Downtown de Toronto. Es decir, éticamente es imposible. Ningún comité de ética va a aprobar quién se ofrece voluntario para exponerlo a dosis relevantes, que a saber cuáles son las dosis relevantes, porque no todos vamos a responder a la misma dosis, como estás comentando, para ver un efecto que no va a ser inmediato, sino que va a tardar un periodo de latencia de entre 20, 25 o 30 años. Incluso a lo mejor ni siquiera se manifiesta en la generación expuesta, sino en la siguiente generación. Es decir, que es lamentable que tengamos que demostrar, que tengamos que utilizar dinero de proyectos de investigación, población con muchísimo sufrimiento, como estás comentando, detrás, y la imposibilidad de establecer relaciones de causalidad, como podríamos hacerlo con un medicamento o con otra cosa, ¿no? Entonces, al final, el mensaje que hay que dar es que no estoy yo convencida, sino la literatura científica y cada vez más estudios rigurosos publicados en las mejores revistas están empezando a considerar que la exposición a tóxicos ambientales está siendo del máximo interés en muchas de las enfermedades crónicas que estamos diagnosticando hoy en día en nuestros hospitales. Y el mensaje es que reduciendo esa exposición, primero hay que conocerla, pero reduciendo esa exposición podemos reducir la incidencia de algunas en un porcentaje nada desdeñable. Y eso es lo importante. Pero aquí no podemos solo dejar a los individuos, a los ciudadanos, a que tomen las decisiones, sino que sean nuestros gobernantes, nuestras administraciones, los que empiecen a posibilitar las medidas de esa reducción y a no
facilitar o favorecer que la exposición sea en algunos casos evidente. ¿Dónde? ¿Por dónde empezar? Pues sin ninguna duda en mujer joven Sí, en edad fértil. sí, sí, Ahí es donde nosotros ya tenemos estudios de intervención en mujer que planea quedarse embarazada. De hecho, ya empieza a pensar que sabe perfectamente que tiene que controlar el fólico, que tiene que controlar el yodo, que tiene que controlar determinadas cosas, porque hoy en día planificamos afortunadamente ese tipo de cosas, pues además de planificar esas cosas, hay que empezar a planificar qué vida debo de llevar lo más sana posible, consumiendo y viviendo y teniendo un estilo de vida lo más sano posible para que la exposición a lo que viene por la ropa, a lo que viene por los cosméticos, a lo que viene por la alimentación, sea la menor posible. totalmente de acuerdo. Pero aquí hay una dimensión, digamos, problemática, ¿no? Digamos, la clase media, clase opulenta, puede comprarse pues el, el algodón, la lana, ¿entiendes? Todo lo que tú dices, ¿no? Ir al gimnasio, hacerse una habitación de oxígeno, hacerlo. Pero por desgracia que yo he vivido en la parte también de la población negra y puertorriqueña de Estados Unidos, que hay mucha pobreza, pues es muy difícil comprar lo más barato y la gente de aquí también, que hay mucha pobreza en nuestro país. El problema es las clases más Desfavorecida de la sociedad. ¿Qué punto más importante acabas de comentar? son las que más van a sufrir de las enfermedades que la gente acomodada o media clase puede evitar, primero por información, porque a nosotros nos llega, digamos, una información más selectiva. Ciertas capas sociales, esa información no les llega, por procesos ya culturales ¿entiendes? Y es un problema muy importante porque el cáncer afecta a todo el mundo, nadie se escapa, pero me da miedo que tal como va la sociedad, con esa distancia entre las poblaciones más Favorecidas y las más desfavorecidas. Totalmente de acuerdo. Un punto Estados Unidos, interesantísimo el que acabas de comentar. es Y importante. Sí, yo viví 26 años y ya se ve allí una diferencia. La clase media se está reduciendo, está subiendo la pobreza y hay una minoría cada vez más rica, ¿no? Claro, esa gran parte de la sociedad, que es más mucho, el 70-80%, vamos a sufrir más cáncer por falta de recursos o de información, ¿no? Entonces, yo pienso que no quiero dejar una conclusión pesimista, sino hay que informar, ¿entiendes? Intentar eliminar de nuestro ambiente lo máximo de todos los tóxicos. ¿No quieres hacer una conclusión? Porque nos quedan 10 minutos para preguntas. no, lo has comentado tú antes, yo lo he dicho antes, la importancia y la oportunidad de este tipo de seminario o de webinar para informar, sobre todo desde la parte sanitaria y clínica, de la importancia de tener en cuenta el factor ambiental en la génesis de enfermedades. La información es genial, es fundamental y hay que tenerla, pero también hay que convencer a nuestros colegas que esto no es idea de alguien que está trabajando en la parte oscura, sino que la evidencia es cada vez más importante, que la incorporación de este conocimiento es cada vez más evidente y que aplicar el principio de precaución, como has comentado antes, creo que es por donde teníamos que empezar. En formar y empezar a aplicar esa precaución para evitar en la medida de lo posible que el daño aparezca. Podría ser una conclusión, ¿no? Marieta Fernández, te agradezco mucho este diálogo que hemos tenido, que tú has hablado muchísimo más. Tú eres la protagonista de este webinar. Y ahora no sé si aquí Miriam nos podrá ayudar con preguntas. Yo no sé cómo funciona eso. Miriam, ¿estás aquí? Hola, Tenemos, buenas tardes. tenemos 10 Ah, minutos de preguntas. bueno, los asistentes ahora pueden hacer preguntas en el chat, am, y las responderemos. Ya. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Mm, ¿Os ha quedado todo muy claro? Ahora, tú ves haciendo mientras yo voy comentando para que no estamos a 10 minutos en vacío. Sí. No hemos tocado muchos temas porque, claro, nos hemos centrado más cosas del ambiente, ¿no? De nuestro ambiente, pero hay cosas como el radón, Marieta, Sí, sí.
que Yo realmente... tengo, yo tengo una pregunta. Vale, vale, Ah, adelante, no, no, Venga. sí. va, va. Se habla mucho bueno, hablamos, ¿no?, de tóxicos ambientales y está en alguna conferencia. Y me parece que el tema de alertar es muy necesario. También es muy necesario que desde las autoridades se pongan límites. Esto de que se den 2 años más de plazo a retirar algo que ya se ha visto que es tóxico, que lo han mirado por arriba, por abajo, por la derecha, a la izquierda, del revés, y dicen, Esto es tóxico, venga, lo vamos a quitar el 1 de enero de 2025". Luego llega, ¿no?, octubre de 2024 y venga, va, pues 2 años más para retirarlo, ¿no? Esto no tiene que ser válido. Pero ¿qué hay de la detoxificación, ¿no? Todos estos tóxicos, cuando los ingerimos, ¿hay alguna manera de eliminarlos? Por ejemplo, en tóxicos ambientales hay una información que corre por internet que tampoco sé la fiabilidad que tiene, pero según se dice, la NASA ha visto que hay ciertas plantas que si las pones en tu hogar, mm, se comen, por decirlo de alguna forma, los tóxicos que tienes de pinturas, de barnices, etcétera, ¿no? Y luego a nivel nosotros como pacientes o ciudadanos, ¿cómo podemos eliminar? ¿Hay alguna manera de eliminar estos ftalatos y este bisfenol A que hemos estado ingeriendo o los conservantes y cosas que nos ponen en la comida? A Con, con, ver, con claro, con claro. a ver, ninguna de las cosas que yo he leído son eficaces para eliminar una vez que se han incorporado los que se acumulan en nuestra grasa. La mejor manera de eliminarlos es no acumular grasa, es decir, mantener un índice de masa corporal lo más adecuado posible, no más de 25 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la mejor manera. Evita de esa manera que tengamos residuos de grasa donde estos se alberguen. En primer lugar, eso. En segundo lugar, los que no se incorporan en grasa y se eliminan porque se metabolizan en pocas horas, como son la mayoría de los no persistentes, la mejor manera es no incorporarlo. Ahora, una vez que están en la casa, por ejemplo, talatos, ¿no? Un talato o parte de las resinas que hay en la pintura. La única manera de eliminarlo es cambiando la pintura. No hay Mm, planta que pueda absorber todo lo que se va volatilizando a través de la pintura y va pasando en el residuo del polvo. Cuando uno de los últimos trabajos que hemos hecho en nuestro grupo es ver la composición del polvo que pasamos de limpieza en las casas, ¿no? El que mm, ahora se limpia con las máquinas estas que van barredoras, ¿no? sí. Y absolutamente todo lo que hay en ese polvo son los Mm, compuestos de lo que forma parte de nuestro sofá, de nuestras mesas, de nuestros armarios, de los ambientadores que estamos utilizando y de la pintura que hemos utilizado en nuestra casa para pintar. Es decir, que todo lo que tenemos en nuestra casa al final se va incorporando al día a día de lo que vamos respirando y al residuo, imagínate de un niño gateando por la casa. mm, Es decir, que va incorporando todo en ese aprendizaje que hace de manera de mano-boca, ¿no? De todo lo que toca y toda la sí, boca. sí, sí. Entonces, métodos mágicos donde uno puede ingerir aguas con limón y vinagre y estar 5 días sin comer para que de esa manera el riñón favorezca la eliminación de lo acumulado. No, lo mejor es comer, como decíamos antes, alimentos lo más naturales posible, eliminar ultraprocesados, eliminar todo lo que venga con grasa incorporada, es decir, carne procesada, carne grasa, pescados, como ha dicho antes Pere, que viven en el mar 25 años y que son ricos en grasa, que han tenido tiempo para ir acumulando todo lo que han ido tragando a lo largo de su vida, pues esa es la mejor manera de eliminar los tóxicos de nuestro organismo. Desde mi punto de vista, ¿eh? Vale, 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 perfecto. Creo que Muy hay bien. una pregunta en el chat, ¿no? A ver, a mí no me ¿Alguna aparece. recomendación para dentistas?
Mm. Como las amalgamas. De verdad, Bueno, amalgamas, nosotros empezamos estudiando los selladores dentales sí. en base de bifenol A, ¿no? Y nuestro primer artículo fue en 1994, 95 y nos tacharon de absolutamente locos, ¿no? Porque se polimerizaba esa amalgama a base de luz ultravioleta con una masa de monómeros de bifenol A y que cuando empezábamos a recoger saliva en la hora después de a poner ese empaste o de hacer el sellado, ¿no? Para evitar las caries, pues la saliva estaba hasta arriba de una concentración altísima de este compuesto estrogénico que se sintetizó como tal hace muchísimos años. El flúor, pues el flúor hay mucha controversia. Cuando yo he hablado de los compuestos perfluorados, el flúor no viene como, elemento inorgánico, sino viene como elemento orgánico formando parte de la estructura orgánica con un enlace carbono-flúor que es uno de los enlaces más potentes que existen en la naturaleza y que no se rompe. Luego la exposición y el problema de la exposición a los perfluorados no viene por la exposición a flúor como elemento inorgánico. La ortodoncia invisible, yo estaría más preocupada por el componente plástico de esa ortodoncia que se pone en contacto durante horas, sobre todo para dormir o durante mucho tiempo. Y yo en población adulta, como he dicho antes, no estaría tan en contra, pero sí que estaría totalmente en contra cuando esa exposición ocurre en población infantil ¿Y la por el pasta, conocimiento que nosotros tenemos. Sí. y la pasta dentífrica? La pasta dentífrica, uno de los problemas que tiene es el blanqueador, es decir, sobre todo son las que tienen compuestos químicos para que los dientes sean más blancos. El- mm, Se ha puesto esos de son moda ahora. Se ha puesto de moda. Sí, se ha puesto de moda, pero el tributiltin, que es uno de los blanqueadores, o el triclosan, que se ha utilizado durante mucho tiempo, tiene actividad hormonal y se está quitando de muchos de los productos de consumo precisamente por efectos en población animal, en experimentación animal. De pastas dentales, yo fundamentalmente no con algo que blanquee. De todas maneras, tú has dicho una cosa importante, que en la población adulta tenemos más medios de desintoxicación, etcétera, pero que es preocupante en la población infantil y adolescente, porque están creciendo. Y con las hormonas, imagínate, que Sí, se sí, van. no, se está produciendo todo su desarrollo puberal y eso es un momento fundamental para problemas mucho más importantes que si haya una alteración en ese momento puedan eh, de alguna manera inducirse, ¿no? O incrementarse. No sé, pues yo creo que lo que es población infantil y adolescente que sería una diana para tener el principio de precaución más absoluto, ¿no? Sí, Porque, sí, y lo que se ha dicho, que no se haya escapado para la audiencia, la mujer fértil, importantísima, porque es la que empieza una cadena de intoxicación a embrión, feto y bebé, ¿no? Muy importante, ¿no? Como conceptos para detener, marchar a casa este día. ¿Cómo vamos de preguntas? Porque ya hemos llegado a la hora, ¿eh? Aquí podemos estar hablando, solo nos falta el cafetito, ¿no? Y hablando ahora. Sí, sí, la verdad es que es un tema apasionante y podríamos estar hablando hasta el año que viene. No, otra vez podemos hablar de otro tipo de tóxicos, porque hay Mm, para vender y comprar. mm. muy Sí, bien. sí. Tú dirás, lo No dejamos. veo más preguntas No, a vuestra disposición. Ha sido muy clara. Pues yo creo que sí, se pueden agradecerte mucho a la doctora Marieta Fernández Cabrera por su amabilidad para estar hoy con nosotros en este webinar y esperamos que haya sido del placer y informativa para toda la audiencia que hoy nos está presenciando. Y muchas gracias a todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí entonces. ¿Eh? perfecto. Muy bien, muchas gracias por la audiencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Un Hasta la Hasta próxima. saludo. pronto. Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Adiós. Adiós.